Shabbat Shalom, pueblo de Israel, pueblo del Eterno, les saluda a sus hermanos Juan y Andrea Mendoza desde el Estado de México. Nos encontramos usando la radiofrecuencia de Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Mandamos un afectuoso saludo a nuestros amados pastores, a Jarón Morales y Araceli de Morales, quienes son la cabeza de esta congregación, de la congregación El Yo Soy. También mandamos un afectuoso saludo a todos ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan en la diáspora, que nuestro Padre Eterno les siga bendiciendo. Amén, amén. Muchas bendiciones. Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Qué gozo poder estar en estos tiempos señalados de nuestro Padre bendito Jehová, gozándonos en su palabra, recibiendo toda esa instrucción que Él quiere para nosotros. Muchas bendiciones. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con el estudio del libro de Shemot, Éxodo. En esta ocasión, la parashá se titula Vaerá y se dirigió. Se compone de Éxodo, Shemot 6.2 al 9.35, Isaías 66.1 al 24, Salmos 68 y Romanos 14.1 al 16.27. Entonces vamos a dar comienzo con esta enseñanza, no sin antes hacer nuestra declaración de Emuná. Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Escucha Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová es primero y bendito es el nombre de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén, amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces vamos a comenzar con esta enseñanza. De acuerdo a Shemot Éxodo capítulo 8 versículo 23 dice: Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. El Eterno, nuestro amado Señor Jehová, sigue separando entre la luz y las tinieblas. Hay diferencia entre los hijos de Israel, que son los hijos de Dios, y los hijos de los demás pueblos. Ser santo, ser kadosh, significa ser diferente, apartado. Si el pueblo quiere ser igual que las demás naciones, pierde su luz que viene de la Torá, como está escrito en Mateo 5:14 al 17. Que versa así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. De acuerdo al capítulo 8, versículo 26 dice: Pero Moshe respondió: No conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos a Jehová nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Las ovejas fueron consideradas como dioses por los egipcios. Y salió Moshe de la presencia de Faraón y oró a Jehová. La palabra hebrea que ha sido traducida como oró es baetar, cuya raíz es atar, que significa orar, interceder, quemar incienso. Está relacionada con la palabra atar, que significa aumentar, abundar y multiplicar. Esto nos enseña que Moshe oró con intensidad. La oración eficaz tiene que ser hecha con fervor, como está escrito en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, que dice así: Y les refería una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo. Ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Pero por algún tiempo, él no quiso, pero después dijo para sí: Aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. Sí, dice así: porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: Escuchar lo que dijo el juez injusto. Y no habrá Dios, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Se tardará mucho en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fidelidad en la tierra?
En Jacob Santiago capítulo 5 versículo 16 al 18 está escrito: La oración intensa del justo puede lograr mucho. Eliyahu era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió, no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y entonces el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Tanto Moshe como Eliyahu oraban según la voluntad de Dios. A pesar de ello necesitaban orar con fervor e intensidad para que el Eterno hiciera, pues también, primero pues le escuchara esas oraciones y pudiera hacer conforme a ellas. El que no ora con esa cabana, con esa intensidad, fervor, no atraviesa las barreras espirituales que hay en los aires para que la oración llegue con fuerza hasta el trono. El Eterno dependía de la oración de Moshe para cumplir con sus propósitos en Egipto, así que si no oramos no se cumple el plan de Dios en nuestro alrededor. El propósito de la oración es que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Capítulo 9, versículo 3 dice: He aquí la mano de Jehová está sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas. Esta es la plaga decisiva. Si el faraón no se arrepentía en ese momento, ya no habría más oportunidad para ser salvo y su alma se perdería. Y después de la resurrección de los muertos, será echado con cuerpo y alma en el lago de fuego para ser destruidos para siempre, como está escrito en Mateo 10:28, donde dice: Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temer a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. En Mateo 25:41 está escrito: Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el enemigo y sus ángeles. La mano de Jehová está. Aquí encontramos la palabra hebrea hayá, ser o estar, de forma presente, o ya, que es la única vez en todas las escrituras que el verbo ser es conjugado en presente. En el idioma hebreo normalmente no se usa el verbo ser o estar en presente, aquí hay una excepción. En el capítulo 9, versículo 4 dice: Pero Jehová hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece al pueblo de Israel. En medio de las plagas de los últimos tiempos habrá una providencia especial de parte de nuestro Padre Celestial, de modo que podremos sobrevivir de manera sobrenatural, incluso cuando no tendremos derecho de comprar ni vender, como está en Revelaciones 13:17, como el profeta Eliyahu durante los 3 años y medio de sequía, cuando los cuervos vinieron con comida y hubo multiplicación de los pocos alimentos que quedaban en casa, con referencia a Primera de Reyes 17:4, 6, 14 y 16. Capítulo 9, versículo 15 al 16 dice: Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. En la quinta plaga de la peste, Jehová protegió al faraón y a su pueblo para que la peste no los alcanzara. Lo hizo con el propósito de seguir manifestando sus milagros. A partir de la sexta plaga, la de las úlceras, el Eterno interviene en el corazón del faraón y le fortalece en su obstinación. Ya había pasado la raya de la gracia divina de Dios y no hubo vuelta atrás, sin posibilidad de arrepentimiento. Jehová lo utiliza para mostrar sus grandes milagros a todo el mundo. Así es como tenemos que entender las enseñanzas de Romanos 9:14 al 24, donde dice lo siguiente: ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moshe: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque todos pecaron y no, pues realmente todos hemos pecado y no merecemos nada. Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea, como dice hermanos, sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tener misericordia y al que quiere endurece. Me dirá entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué hay quien resiste a su voluntad? Al contrario, diríamos: ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro
de hacer de la misma masa un vaso para su uso honorable y otro para uso ordinario? Y que, si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para su gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre las personas del pueblo Yehudí, sino también dentro del gentilicio, de los Goim. Por lo tanto, al traducir que el faraón fue levantado, corremos el riesgo de entender como si el faraón fuera levantado como rey. El texto de Shemot Éxodo que hemos estado analizando dice que el Eterno permitió que el faraón estuviera de pie a pesar de la peste, la que vino sobre los animales. Así que al no arrepentirse con esa quinta plaga de la peste de los animales, Jehová, según su propia voluntad, fortalece el corazón del faraón para que no pueda obtener más misericordia. Así el faraón fue preparado de antemano, después de la quinta plaga, para que hubiese esta destrucción en Egipto. El faraón posteriormente, como se ve en los libros apócrifos, pues fue colocado para reinar en otro lugar, pues esto lo podemos ver en los libros apócrifos, pero esto fue mucho tiempo después de las plagas y de que en verdad hubo en él un arrepentimiento. Así es, y que en realidad él reconoció que Jehová es el único Elohim. Y bueno, también podemos encontrar aquí en Shemot capítulo 7, a partir del versículo 8 al 13, donde nos narra de que Jehová manda a Aarón y a Moshe a presentarse ante Faro y que iba a tomar Aarón su vara y la iba a tirar al suelo delante de Faraón para que se convirtiera en una serpiente. Ellos hacen esto tal cual les había indicado Jehová y Faraón, al ver esto, pues llama a sus hechiceros, a los sabios que lo aconsejaban, para que ellos hicieran lo mismo. Ciertamente pasó así, pero ¿qué sucedió? Que la vara de Aarón se tragó a la de los hechiceros de Faraón. Entonces, ¿esto qué nos representa? Pues bien, la vara nos simboliza la rectitud. Con ella, Aarón comenzaba las milagrosas plagas que castigaron a los egipcios. Más adelante, cuando el pueblo se encontraba en el desierto rumbo a la tierra prometida, hubo una insubordinación. Recordemos que fue Coraj y sus hombres que se levantaron en contra de Moshe y de Aarón. Y bueno, fue la misma vara la que demostró que Aarón era la persona a quien Jehová eligió para realizar las labores del Mishkan. Esa vara quedó guardada como testimonio dentro del arca sagrada para siempre. Ahora bien, la serpiente, ¿qué nos simboliza? La serpiente simboliza todo lo contrario, todo lo que es degradante y pernicioso. Ella trajo el pecado y con él la muerte al mundo. Aquellas víboras que se arrastraban en la suciedad a los pies del faraón volvieron a ser madera pura en cuanto entraron en contacto con la vara de Aarón. Y bueno, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Qué es lo que nos enseña todo esto? Pues que no hay nada que ejerza tanta influencia en una persona como el ambiente en que se encuentra. La persona más corrupta puede mejorar sus actos si se le ubica en un medio positivo. Y por el contrario, la persona más noble habrá de sufrir una inevitable caída espiritual al unirse a gente de prácticas falsas. Explica el Rambam que la tendencia natural del hombre es dejarse llevar por las ideas y actos de sus compañeros y amigos y actuar de acuerdo con el comportamiento de la gente de su ciudad. Por tanto, el hombre debe unirse a los justos y sentarse junto a los sabios a fin de aprender sus buenas acciones. Leemos en el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 8, lo siguiente. ¿Quién es el hombre que tiene miedo y es blando de corazón? Que se vaya y regrese a su casa, para que no influencie el corazón de sus hermanos como el suyo. Aquí vemos cómo la Torá le ordena a todo el que teme ir a la guerra dejar el campo de batalla por la influencia negativa que su comportamiento tendrá en sus compañeros, quienes al ver su temor pueden llegar a sentirlo ellos mismos, algo que obviamente terminará siendo perjudicial. Explica un sabio que se llamaba Haim Shmulevitz que la raíz de esta mitzvah es que está prohibido actuar en cualquier área de la vida de manera que influya negativamente a los demás.
Esta prohibición aplica incluso si la acción es justificada, pero puede ser interpretada de manera negativa, por lo que destaca el cuidado que debe tener, por ejemplo, un estudiante de la yeshiva, de no perder las sesiones de estudio, incluso cuando tiene una razón válida, por ejemplo, una enfermedad o alguna situación que se haya presentado. ¿Por qué? Porque puede que los demás desconozcan esa razón, pero aprendan a ser menos estrictos con su propio estudio. Uno podría preguntarse por qué una persona debería ser juzgada por la manera en que sus acciones influyen a los demás, siendo que no hay nada intrínsecamente malo en ellas. Bueno, pues si una persona cumple todos los mandamientos, ¿por qué debería sufrir entonces cuando los demás la imiten negativamente? Explica este mismo sabio, Jaim, que cada persona tiene una esfera de influencia más allá de sí misma, que incluye a su familia, a sus estudiantes y a toda persona que entra en contacto con ella. La forma en que influye a esas personas por medio de sus acciones va a ser juzgado. Entonces, si por observar el comportamiento de un individuo alguien mejora su servicio al Eterno, ese individuo recibe una recompensa mucho mayor. Por el contrario, si ocurre lo opuesto, será juzgado por su parte en los pecados de los demás, al igual que es juzgado por los propios. Como vemos, podemos ser recompensados gracias al efecto positivo que tenemos en nuestros semejantes. Una manera de hacerlo es siendo un buen ejemplo en nuestro accionar y así inspirar a los demás a imitarnos. Explica el sabio Aaron Kotler que es muy difícil criticar a alguien sin avergonzarlo. Entonces, una forma de ayudarlo a crecer sin riesgo de causar dolor es criticarlo con el ejemplo, es decir, actuando de manera que inspire a los demás a emular el buen comportamiento. Por ejemplo, alguien que llega siempre puntual a la oración matutina. Esa persona puede influenciar a sus amigos a hacer lo mismo. Quien trabaja todo el día pero destina todos los días una cantidad de tiempo fijo al estudio de la Torá es un ejemplo para quienes no encuentran el tiempo para estudiar con regularidad. Quien se cuida de hablar la Lashon Hará hace con su sola presencia que cometer ese error sea más difícil para quienes lo rodean. Entonces entendemos que si una persona sobresale en cierta área del servicio a Jehová, puede provocar un efecto en los observadores, cumpliendo de esa manera la mitzvah de amonestar. Leemos en la Mishnah en Pirkei Avot que nos dice lo siguiente: una persona que beneficia a otras recibe beneficios increíbles. Comienza diciendo que no será causa de pecado. Muchos comentaristas explican que esto significa que recibirá una gran asistencia celestial para evitar el pecado, y continúa describiendo a Moshe como un ejemplo de alguien que beneficia a los demás. Además, dice que esta persona recibe recompensa por todas las misbot que otros hicieron gracias a ella, como si las hubiera hecho ella misma. Entonces aquí vemos la importancia de cuidar nuestro comportamiento porque podemos ser de influencia ya sea positiva o negativa para los demás. Y por supuesto el mayor ejemplo de esto, del cumplimiento de la Torá y de lo que es dar un ejemplo, pues es nuestro Señor, nuestro Adón, Yehoshua HaMashiach. Y podemos ver también aquí en Mateo capítulo 5 versículos del 17 al 19 que nos dice lo siguiente: no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino para revelarles la interpretación correcta para que puedan cumplirse en plenitud. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mandamientos y enseñe a otros de esa manera, será llamado pequeño en el reino de los Shamaim. Pero cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, será llamado grande en el reino de los Shamaim. Entonces, aquí nos está explicando precisamente eso. O sea, la forma en la que nosotros actuemos, por supuesto que le va a enseñar a los demás cómo debemos hacer. Si nosotros tomamos de menos, por ejemplo, las leyes del kashrut y comemos lo que sea, pues entonces estamos dando ese ejemplo a los demás y estamos provocando de una forma indirecta que no cuiden
estos mandamientos. Entonces, es ahí donde recae la importancia de que nosotros observemos correctamente todos los mandamientos que nos está indicando la Torá para que influenciemos positivamente a otros con nuestro ejemplo. Eso también tiene que ver con la forma en la que nosotros nos comportamos con otros, la forma en la que hacemos acá. Todo eso se ve y manda un mensaje a las personas que tienen contacto con nosotros. También leemos en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que dice: que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé un ejemplo para aquellos que confían en palabra, comportamiento, amor, emuná y pureza. Y también leemos en Hebreos 4:11 que nos dice: esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Entonces, el ejemplo es de mucho valor. El ejemplo también es algo que tiene tanto peso cuando estamos instruyendo a nuestros hijos. De nada va a servir que nosotros nos sentemos con nuestros hijos a hablarles de Torá, a estarles enseñando todos los mandamientos, a estarles enseñando cómo practicarlos, si al final nuestro ejemplo no va acorde con nuestras palabras. El ejemplo es más fuerte. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener un ojo muy crítico para con nosotros mismos, porque podemos ser muy críticos para con los demás, si es que sus palabras y sus acciones están alineados, pero principalmente debemos hacerlo con nosotros mismos, no enfocarnos en si el otro, el que está al lado, el que está enfrente, hace o no las cosas bien. Enfoquémonos en que nosotros las estemos haciendo lo mejor posible para que demos un ejemplo adecuado. Entonces, como último de mi participación, también lo que nos representa lo de la vara de Ajarón y esto que pasó con las varas de los hechiceros de Faraón, nos da un mensaje muy importante. Lo que el Eterno, lo que Jehová puede hacer con nuestra vida, es más maravilloso de lo que el mundo puede hacer. Entonces, escojamos el camino correcto, y el camino correcto siempre es el de nuestro Señor Jehová, porque Él va a obrar maravillosamente en nuestras vidas si nosotros nos entregamos completamente a Él y tenemos fe en Él. Nadie puede lograr más grandes cosas en nosotros, nadie, nada de lo que nos ofrezca el mundo, nadie nos puede ofrecer nada mayor. Entonces, confiemos en nuestro Señor y sirvámosle con mucho, mucho ajabá. Amén, amén. De hecho, también está escrito en la Torá de que si hemos de imitar a alguien, que sea a alguien que es temeroso de Dios. A esas son las personas que hay que, pues sí, tratar de emular, de imitar, pues en el cumplimiento de los mandamientos, en cómo se dirigen con las personas, lo respetable que son, eh, que si son personas que guardan recato. ¿Por qué? Porque son temerosas de Dios o temerosos de Dios. Entonces a esas personas, y como bien mencionaba nuestra hermana Andrea, pues aquel que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos, pues será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, pues aquí lo interesante es que te motiva a imitar a los demás, a hacer esas buenas acciones. O sea, ¿qué te motiva para hacerlo? ¿No? Pues sí debe de principalmente atacarte pues en tu neshama. O sea, hay un llamado que todos tenemos, un llamado hacia la luz. Entonces, de pronto, ¿qué es lo que se necesita? Como que alguien más venga y avive un poco más de esa chispa divina. ¿Y de qué manera? Pues cuando te muestra cumplimiento de un mandamiento, cuando con el solo actuar, pues ya te motiva a hacer lo mismo. Entonces es importante el ejemplo que demos a los demás. Amados hermanos, pues hemos llegado al final de esta enseñanza. Esperamos que se sigan gozando en este día de Shabbat, que nuestro Padre Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Los amamos y por supuesto que la oración es muy fuerte, es eficaz. La oración del justo es muy eficaz. Entonces recordemos también lo que hemos estudiado, de cómo el pueblo de Israel clamaba, oraba a Dios, Moshe oraba, lo que pasó con Eliyahu, que también oraba a nuestro Señor,
o sea, con qué fervor, con qué ímpetu nosotros le pedimos a nuestro amado Padre que nos escuche, aunque sabemos que nos escuche, pero a veces cuando decimos que nos escuche es que, pues, que obre, ¿no? O sea, básicamente estamos diciendo que obre en esta vida y que nos indique el camino correcto, que tomemos las decisiones correctas. Entonces, nuestro Padre, por supuesto, que al final de cuentas siempre va a prevalecer su voluntad, pero ciertamente también es que la oración es orando a nuestro Padre, acercarnos a Él, es una manera muy importante en la cual podemos sentirnos cobijados, abrazados por Él, y sobre todo, pues también cuando vemos su actuar, pues nos sentimos que sí fuimos escuchados. Todo el tiempo Él nos escucha, claro que sí, pero también depende con qué fervor tú lo pides, ¿verdad? Amados hermanos, pues hemos llegado al final, que nuestro Padre les siga bendiciendo. Señor Celestial, te damos gracias por estos momentos de enseñanza, que nuestra alma te alabe por siempre y para siempre, en el bendito nombre de Jamel Yehoshua, toda Rabá y amén, amén. Lejitra, hermanos, y hasta Hasta pronto. pronto.